Y durante 3 días se han reunido en Managua un grupo de líderes indígenas de Latinoamérica y el Caribe. Managua ha sido la sede de un taller importante que tiene que ver con nuestros pueblos indígenas. Los detalles de lo que sucedió durante el primer día en el siguiente reporte de Zaida García. Ayukushka, ayukushuleu. Matioshela tat, matioshela nana. Man wantabaikma, manimnika man maspiritkam holi kirabani. Sinchi, mucho tiempo pitarico. Cada uno en su idioma invoca al Creador. Son representantes de distintos pueblos indígenas de Latinoamérica que piden la bendición para realizar con éxito este taller en donde analizarán las problemáticas más sentidas de su pueblo. Para mí, como Guatemala, el problema más importante es la desnutrición y la violencia contra la mujer. La principal problemática es las empresas petroleras en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas. Es un problema porque realmente no responden a las verdaderas necesidades de los pueblos y nacionalidades. Este taller es un preámbulo para el Gran Foro de Pueblos Indígenas que se realizará en febrero en Roma, que será organizado por el FIDA, órgano de Naciones Unidas. En Nicaragua, este taller es apoyado por el Ministerio de Economía Familiar y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y eso es lo que queremos establecer en el FIDA. Tener un foro de pueblos indígenas de todo el mundo para que el Consejo de Gobierno de FIDA escuche nuestros planteamientos. El 12 de febrero de 2013, coincidiendo con el Consejo de Gobernadores en el FIDA, donde 168 gobiernos estarán presentes con sus delegaciones, el FIDA acogerá su primer foro de pueblos indígenas. Este espacio a nivel de Nicaragua es un espacio de consulta y diálogo que ya ha sido calificado por el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas como una buena práctica que debería ser replicada en otros países y regiones. Para que la autonomía no sea solo desde un régimen jurídico, sino que se convierta en una práctica cotidiana. 30.000 kilómetros cuadrados de tierras indígenas de 17 pueblos indígenas. Todavía nos faltan 5 territorios, ¿verdad? Que ya en el 2013 a más tardar tienen que quedar titulados. El principal planteamiento que los pueblos indígenas llevarán al foro en Roma es que la voz de ellos sea escuchada por los tomadores de decisiones de los distintos gobiernos y que los integren para participar activamente en todos los procesos. Zaida García, lo que se vive. Y eso fue lo que sucedió el primer día. Ayer fue el segundo día. A propósito del tema, pueblos diversos, unidad para el buen vivir. Bajo ese lema se realizó, o se continúa realizando en Managua, el taller de consulta preparatorio regional de América Latina y el Caribe para el establecimiento del Foro de Pueblos Indígenas en el FIDA. La intención es institucionalizar un proceso de diálogo y consulta con las y los representantes de dichos pueblos a nivel nacional, regional e internacional. Iniciativas como las que hemos mencionado y las que hoy presentamos al crear el FIDA, este Foro de Pueblos Indígenas, son iniciativas muy concretas, ejemplares, que contribuyen a que estemos construyendo una sociedad en la que se promueva la interculturalidad, una sociedad en que todos tengan un lugar y un protagonismo. Las últimas décadas hemos tratado de posicionarnos en el sistema de Naciones Unidas para que se establezcan estándares de derechos humanos que incorporen los derechos de los pueblos indígenas y nos ayuden en las luchas que los pueblos indígenas tenemos en más de 90 países en el mundo en donde habemos indígenas. Estamos hablando de 370 millones de mujeres y hombres indígenas en el mundo. Y hoy será el tercer día, el tercer y último día. La clausura está prevista a realizarse a eso de las 12:30, 1 de la tarde. La clausura de este taller, de este encuentro de líderes indígenas de Latinoamérica y el Caribe,
que ya consensuarán una propuesta, una agenda común para llevarla al Foro de Pueblos Indígenas en el FIDA. Y precisamente para conocer más en detalle lo que se ha hablado, lo que se ha discutido, lo que se ha acordado, tenemos aquí en nuestro estudio a dos invitados especiales, dos invitados representantes de esas comunidades, de esos más de 3 millones de indígenas que habitan en nuestros pueblos. Está con nosotros Otilia Lux de Guatemala, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Pedro Tepserem, si no me equivoco, de Ecuador. Buenos días, gracias por acompañarnos a los dos. ¿Qué podemos decir en principio, así en general, de este encuentro? ¿Qué tanto provecho se le ha sacado? Bueno, en primer lugar quiero saludar a todos los nicaragüenses, hombres y mujeres, por la fraternidad con que nos han acogido. Muchísimas gracias, Managua, sobre todo. Hemos tenido 3 días de reunión, taller, consulta, que se ha hecho con los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe con el propósito de establecer el Foro Indígena para el FIDA. El FIDA es el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Este fondo necesita, por supuesto, de tener un consejo de pueblos indígenas con el propósito de hacer consultas de cómo debe operarse la política, los programas y las estrategias que tiene FIDA. Entonces estamos acá con el propósito de establecer un foro. Nos hemos reunido con una serie de temas con el propósito de conocer más a fondo el FIDA, sus buenas prácticas, su política, el desarrollo rural que impulsa, sus programas. Hemos conocido también los resultados que han tenido los foros internacionales, a fin de que todos los que participamos en este taller tengamos por lo menos una visión general de lo que es constituirse un foro. Ahora ya hemos establecido prácticamente el foro seleccionando a personas por región y por otro lado con criterios de equidad de género por una parte y por otro lado también establecimos la representatividad de las personas que vayan a representar sus regiones en este foro que va a tener el FIDA, que su primera reunión será en el mes de febrero del próximo año. Y el propósito es de que este foro sea un espacio político de debate, de discusión, de recomendaciones hacia el foro del FIDA, con el propósito de que los proyectos que se vayan a formular, los proyectos que se vayan a aprobar, realmente lleguen a nuestras propias comunidades y que tengan buenos resultados. Lo que se pretende es que tengamos una política con programas y acciones que vayan a nuestras comunidades directamente y que podamos realizar el objetivo propio del FIDA. El FIDA realmente es un fondo en donde se le facilita a las organizaciones indígenas y el propósito es de que las organizaciones indígenas operativicen la política y los programas, las acciones, para que podamos nosotros sacar a las comunidades de la pobreza. Tenemos que empoderar a las mujeres, empoderar a los jóvenes, a las comunidades, con el programa que llegue a su alcance. Creo que este es el gran propósito, sacar a las comunidades de los pueblos indígenas de este alto indicador de pobreza, de subdesarrollo, y creo que enseñarles a producir con otros mecanismos, a consumir con calidad por una parte, y por otro lado a que se aprenda también a vender el producto, a fin de que las comunidades tengan también autosostenibilidad de un proyecto que pueda facilitar el FIDA. Entonces el propósito es que nosotros prácticamente vivimos en nuestros pueblos y conocemos nuestras realidades, entonces es asesorar al FIDA. Nadie mejor que ustedes mismos de hablar Por supuesto. de estos temas, pero insisto, porque ¿qué tanto provecho se le puede sacar a este tipo de encuentros? Insisto en esto porque, bueno, sabemos que estos encuentros son, como usted bien lo dice, política, es decir, se habla mucho, pero ya llevar a la práctica lo que ahí se acuerde, lo que ahí se discuta y que llegue a la comunidad. ¿Cómo explicarle al miembro de su comunidad, al integrante de su comunidad, de su pueblo indígena,
que lo que vinieron a hacer a Managua, a Nicaragua, les va a llegar a ellos ya hecho realidad y no se va a quedar en papel. ¿Qué tanto se ha avanzado en eso? Por lo menos se ha dado un paso importante solo el hecho de reunirse, pero ¿será? Gracias. Quiero dar un saludo revolucionario, combativo a este noble pueblo de Nicaragua, desde mi patria Ecuador, desde la Amazonía ecuatoriana. Estamos aquí reunidos, creo que para realmente responder a las necesidades de nuestros pueblos. Las reuniones que estamos realizando ha sido de mucho éxito porque estamos uniendo ideas, criterios para que realmente se hagan realidad en un determinado tiempo. Eso quiere decir de que los pueblos, los líderes que estamos aquí, estamos trabajando para que esta reunión no solamente quede en papeles, no solamente sea visto como una reunión más, sino llevar resultados a nuestras comunidades. Y esos resultados están siendo palpables ya, porque muchos de los líderes somos nuevos, que estamos participando en estos eventos por primera vez. Pero realmente estamos en estos días discutiendo temas tan importantes que involucra a todas las naciones donde existen pueblos y nacionalidades indígenas. Nuestra gente clama por muchos resultados. No estamos pidiendo caridad, no estamos pidiendo un favor a las organizaciones o a los países desarrollados. Estamos pidiendo que nos dejen vivir en paz. Estamos pidiendo un espacio de vida, de desarrollo, con identidad propia. Y eso es lo que estamos planteando en estos días, específicamente a FIDA, que ha sido uno de nuestros aliados en estos trabajos que estamos realizando. Discutiendo temas muy importantes, basándonos en los acuerdos internacionales, como de la OIT, de las Naciones Unidas, y haciendo válida también las constituciones políticas que tienen nuestros estados ecuatorianos. Porque nuestros gobiernos tienen que respondernos también. Entonces, FIDA no solamente financia los recursos, también tiene un convenio con los gobiernos de cada estado para apoyar a estos pueblos. Entonces debemos manejarnos con una política clara, transparente, que realmente vayan a ejecutarse en nuestras comunidades, que respondan a las verdaderas necesidades de estos pueblos que los necesitan. Sí, porque al fin y al cabo, perdón que lo interrumpa, pero la obligación no es solamente de las grandes potencias, la obligación también es de los propios estados, del propio gobierno de cada país. Exacto. Ustedes no son algo fuera, es decir, la comunidad indígena guatemalteca no está exenta el gobierno de responderle a las necesidades. Son parte de Guatemala, son parte de Ecuador, son parte de Nicaragua, son parte de Latinoamérica. La obligación del Estado también está ahí. Y ¿qué tanto se sienten ustedes que sus comunidades o que sus gobiernos han respondido a las necesidades de ustedes? Nosotros hicimos ese análisis el día de ayer, ¿verdad? De qué manera poder hacer más los compromisos reales del gobierno o de los gobiernos de América Latina, porque el FIDA trabaja en dos maneras. Uno, da donaciones no reembolsables a organizaciones de menor cantidad, pero da también préstamos a los gobiernos. Entonces estábamos tratando de ver de qué manera podríamos nosotros operativizar más algunas recomendaciones para que los estados o los gobiernos prácticamente lleguen, con base a su pregunta, lleguen más directamente a las comunidades, que no se quede en los intermedios, ¿verdad? Porque de lo contrario no habrían resultados esperados como se plantea el FIDA, ¿verdad? Erradicar la pobreza, ¿qué significa? Significa que el gobierno tiene la responsabilidad enorme como representante de Estado, en el caso guatemalteco, la enorme responsabilidad de que las comunidades se desarrollen. Pero para eso tiene que haber legislación. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, la Ley de Desarrollo Rural Integral, que estuvo en gran polémica en este último mes y que el Congreso de la República no tuvo siquiera la valentía de poderla aprobar, porque tenía la presión del agro, ¿no?
Entonces, de esa manera no se puede resolver los problemas de pobreza en el área rural, cuando realmente había una propuesta de ley juntamente con la creación de un ministerio que iba prácticamente al progreso de las comunidades rurales. Entonces, no podemos esperar tampoco solo del FIDA como un fondo internacional para el desarrollo agrícola que sea el único ente. No, ellos están únicamente en cooperación, pero la obligación la tiene el gobierno, y yo creo que en este sentido nosotros como pueblos indígenas vamos a hacer más recomendaciones para los estados y gobiernos en alianza, por supuesto, con el FIDA, ¿verdad? Pero si se trata de responsabilidad, también ustedes tienen una responsabilidad, ustedes, Sí. todos los ciudadanos, Sí. Porque es una cuestión de responsabilidad compartida, no solamente es sentarme a esperar que el y gobierno me recibir, atienda, claro. o que el organismo no gubernamental me traiga la ayuda o me traiga la cooperación. Sí. Y en esto voy a tomar el tema de la agricultura, ustedes, y de la agricultura, del agro y de la cultura. Nuestros pueblos son ricos culturalmente hablando, y son ricos, tenemos una tierra muy fértil que muchas veces no la aprovechamos. Y muchas veces no la aprovechamos porque no tenemos los recursos o porque no tenemos la cultura para hacerlo. ¿Han hablado de estos temas? Sí, justamente ayer fue el tema que tratamos, fue una discusión muy amplia para buscar las mejores formas de hacer desarrollo en nuestras comunidades. La agricultura es nuestra sobrevivencia. Los pueblos indígenas necesitamos que nos apoyen a fortalecer lo que tenemos. Los gobiernos han creado programas supuestamente para ayudar y mejorar la alimentación de los pueblos indígenas, pero con semillas supuestamente mejoradas, certificadas, pero que realmente no responden mucho de estas semillas al espacio, al lugar donde que se está estos pueblos y nacionalidades. Entonces, lo que queremos es de que los gobiernos crean programas verdaderamente que involucre a estas culturas, de cómo ellos antes sembraban sus chacras, pero mejorando técnicamente. Eso es lo que queremos. No queremos que nos traigan productos de afuera. Queremos mejorar lo que tenemos para que haya la mejor alimentación para nuestros pueblos, y de esa manera podamos nosotros también, ya no solamente, digo que no solamente tiene que ser una cultura de realizar tradicionalmente ahora el agro, sino más bien tecnológicamente, con técnicos expertos, pero involucrando a nuestros pueblos, a nuestros líderes, esos conocimientos ancestrales para realizar las chacras, pero ya pensando no solamente para el autoconsumo, sino también para sacar al mercado. Nosotros creemos de que los estados y las organizaciones cooperantes tienen que apoyar mucho en esto, porque realmente en estos últimos años se está dando cuenta que el producto sano, el producto del campo que viene de las nacionalidades de los pueblos indígenas, es lo mejor. Nuestros padres vivieron 150 años, 100 años con esos alimentos. Nosotros ahora apenas vivimos hasta 30, 40, 50 años. Entonces hay que hacer un análisis profundo en dónde está fallando. Hay un tema que aún se siente a estas alturas del siglo XXI excluidos. Los pueblos indígenas en Latinoamérica y el Caribe, ¿todavía hay racismo? Sí, en el caso, por ejemplo, bueno, nosotros lo hablamos a lo largo de América Latina porque lo hemos visualizado y lo hemos vivido en carne propia, pero voy a hablar exprofesamente de Guatemala, que soy guatemalteca, ¿no? Guatemala tiene un racismo estructural por un lado y lo vivimos a diario, a diario. Es un tema que lo hemos puesto en el ámbito político con el propósito de que el Estado, a través de sus instituciones democráticas, pueda realmente crear políticas y abolir esta lacra, ¿no? Es una lacra que existe en Guatemala desde la época de la colonia y que prevalece y se reproduce muchas veces, pero afortunadamente le hemos parado un poquito con la modificación del Código Procesal Penal, en donde hemos puesto un código en donde sí se ha tipificado este delito de discriminación.
Hemos llevado casos ya al Ministerio Público, a las Cortes, con el propósito de denunciar otras culturas que nos discriminan y especialmente con un racismo enorme. Rigoberta Menchú ha sido realmente golpeada y en este sentido pues Rigoberta ha llevado casos a las Cortes y se han ganado casos, ¿no? Entonces esto mismo también ha bajado un poquito, sin embargo no desaparece dentro del marco de lo que es la administración del Estado. Ahí es en donde se manifiesta, no tenemos espacios políticos para toma de decisión por el racismo y la discriminación. Entonces es la lucha nuestra como pueblos indígenas en Guatemala y especialmente nosotros los mayas, abordar el tema político a fin de que los espacios estemos las mujeres mayas, los hombres mayas, con el propósito de tomar decisiones porque somos mayoría en Guatemala. De 14 millones somos 7 millones de mayas. Entonces realmente es lamentable que nuestro país continúe con este tipo de medidas. Y en estos tiempos, este tiempo de ahora, con el actual gobierno, realmente estamos en un retroceso enorme. El 4 de octubre se cometió una masacre horrorosa con autoridades ancestrales de Guatemala, en donde hubo 6 muertos y me parece que se reportan 2, aunque no lo han oficializado, pero las comunidades sí lo reportan, 2 más y más de 30 heridos. ¿Qué significa esto? Una represión enorme contra el pueblo maya en Guatemala, ¿no? Hoy es el último día, hoy es la clausura del foro, hoy se tienen que despedir de Managua, de sus colegas líderes de comunidades indígenas de Latinoamérica y el Caribe, y si hiciéramos así un breve resumen, ¿qué podemos plasmar? ¿Qué pueden ustedes plasmar? ¿Qué pueden decir? Bueno, se acabó el foro, pero le sacamos esto, no logramos esto, en general. Bueno, yo creo que dentro de la lucha de los pueblos indígenas que se viene desarrollando, siempre hemos logrado algo. La integración de los pueblos, la unidad que tenemos, el reencuentro que realizamos es un logro para nosotros. Hemos discutido muchas cosas, muchos temas que vayan directamente a beneficiar a Latinoamérica y el Caribe, a los pueblos indígenas. Ahora nos toca no solamente regresar y luchar desde nuestras comunidades, desde nuestros territorios, para que esto se plasme. Como usted dijo de antes, nosotros no podemos estar sentados esperando que nos vengan a dar la platita o algún proyecto. Nosotros tenemos que ser los principales actores, protagonistas de nuestros desarrollos, de nuestra forma de vida, cómo queremos salir hacia adelante. Y en ese sentido tenemos que regresar a nuestros países, principalmente a nuestros gobiernos, a golpear instituciones públicas para que nos den espacios de que nosotros los pueblos indígenas podemos también ser parte del desarrollo de cada uno de los estados. Más que pueden, tienen que hacerlo. Sí. Tienen la obligación, tienen el derecho de hacerlo. Pedro, muchísimas gracias. Otilia, bueno, gracias. yo quiero decirle que vamos satisfechos porque sí hemos logrado el gran objetivo, el establecimiento del foro. Esa es una garantía para el FIDA de que estamos ya los pueblos indígenas inmersos en este espacio político en donde se toman decisiones y que estamos recomendando. Entonces la garantía es que nosotros nos constituimos en vigilantes también, porque si vamos a ser asesores, o sí, somos parte de la asesoría de este espacio, tenemos que ser garantes también a que todos los proyectos en América Latina, como parte del FIDA, tenemos que velarlos, ¿no? ¿Cuáles entran en el gobierno? ¿Cuáles entran en organizaciones? ¿Cómo se están operativizando? ¿Qué resultados hay? Ojalá que de este encuentro no solamente quede satisfecho el FIDA ni sus gobiernos, nuestros gobiernos, que quede satisfecha la comunidad. Exactamente, yo creo que sí, el hecho de que estemos ahí también es un compromiso para nosotros, moralmente hablando, en donde tenemos que ser garantes, ¿no? Entonces yo creo que las comunidades deberán confiar, por supuesto, en nosotros y sobre todo cómo se van a administrar y ejecutar los proyectos. Muchísimas gracias. Vamos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Saludos a toda Nicaragua y por supuesto admiramos mucho a Nicaragua, especialmente en estos sus periodos de avances. Cuando yo hago la comparación entre Guatemala y Nicaragua, ustedes tienen menos violencia que nosotros. Nosotros estamos asediados de la violencia. No hay una oportunidad para la juventud y aquí por lo menos hay oportunidades para la juventud. Creo que es una política muy interesante que ha echado a andar no solo a la sociedad nicaragüense, sino que en un gobierno como lo es el gobierno de Daniel Ortega, en la cual saludamos desde este canal,
que está velando, y creo que es sociedad y gobierno conjuntamente quienes tienen que trabajar por una Nicaragua libre realmente de muchas lacras que nos mantuvieron asediados desde la colonia. Pues muchísimas gracias, y admiramos muchísimo también a la región norte y sur que tienen acá la autonomía realmente. Están caminando muy de cerca a lo que es la autodeterminación de estos pueblos ya. Muchísimas gracias, Nicaragua. Mi amable. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más de la agenda.